Ya, ahí voy a tratar de compartir pantalla, me avisan. Chicos, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se observa. No. Ya, un favor, Adriana, me lo grabas y me lo mandas, por favor. Ya, doctor, no se preocupe. Ya, entonces vamos a hablar de abdomen agudo, definición de abdomen agudo. Es un síndrome cuyo síntoma principal es el dolor abdominal. ¿Ya? La aparición puede ser de forma repentina o progresiva. Poco a poco puede comenzar a presentar el dolor. Puede ser relativamente persistente en el tiempo o de forma intermitente, de gran intensidad. Puede tener un componente quirúrgico o puede tener otras etiologías clínicas que vamos a ver. Un abdomen agudo es la principal causa de emergencias que nosotros vamos a tener en los hospitales, en los centros de salud. Aproximadamente el rango de ingresos es de un 18 a un 42% en adultos, y en adultos mayores puede llegar hasta un 63% a partir de los 65 años. ¿Qué patologías son muy frecuentes? Un dolor abdominal inespecífico, que en su gran mayoría podría ser por un cuadro de indigestión, síndrome de mala absorción, problemas idiopáticos, y seguido de una apendicitis, que es una causa muy frecuente. Y recordemos, en apendicitis, como dolor abdominal, vamos a tener hasta 15 causas posibles de diagnósticos diferenciales que sí tenemos que evaluar y tomar en cuenta desde la edad, desde el sexo. En las mujeres puede haber una salpingitis, quistes de ovario, etcétera, que podrían asemejar apendicitis. Otra patología que también encontramos como dolor abdominal es la patología del tracto biliar, cólicos biliares, cálculos vesiculares, obstrucción intestinal, la que es muy frecuente en la sierra por el megacolon que tenemos, patologías ginecológicas también, pancreatitis, dependiendo de la edad y dependiendo de los antecedentes. Pacientes posembarazadas son muy frecuentes el dolor abdominal por una pancreatitis. Cólico renal, un cólico que va desde la parte posterior o región lumbar, y si raya hacia la parte anterior, inguinal. Cáncer, diverticulitis, que es inflamación del divertículo colónico, en su gran mayoría al lado izquierdo, en colon descendente. En la neurofisiología del dolor abdominal, eso hemos visto en fisiología, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver que hay una secuencia del dolor, una traducción que se va a activarse las vías aferentes, comienza con alguna injuria a nivel abdominal, de acuerdo al órgano que esté produciendo el dolor. Va a haber una transmisión por impulsos nerviosos, por fibras hacia el sistema nervioso central, una modulación dependiendo del tipo de dolor y dependiendo de la persona también va a haber un dolor modificado. Va a haber la producción de algunas sustancias analgésicas propias del organismo. En la transducción hay algunas sustancias como la bradicinina, calicreína, histamina, serotonina, etcétera. Cuando estas van a estar aumentadas, van a producir estímulos nociceptivos que van a condicionar la transmisión del dolor. Y vamos a una transmisión que va a ser la prolongación de estos impulsos nerviosos a través de las fibras de conducción hacia los núcleos sensoriales del sistema nervioso central. Va a haber una modulación dependiendo del tipo de dolor. La participación de la bradicinina y calicreína va a ayudar a modular este dolor. La percepción que vamos a tener de acuerdo al proceso de transmisión, traducción, transmisión, modulación, etcétera, y la percepción a nivel central, ¿no? Entonces, en relación a dónde está localizado el dolor.
La clasificación del dolor abdominal va a ser visceral, somático parietal y un dolor referido. Un dolor visceral básicamente es de los órganos abdominales cubiertos por el peritoneo visceral. Va a haber un estímulo a nivel hacia los nervios simpáticos, hacia las vías aferentes viscerales, donde van a llegar hasta los centros nerviosos superiores y van a ser traducidos el dolor de acuerdo al órgano que estamos teniendo afectado. El dolor visceral va a tener algunas características. En su gran mayoría puede ser un dolor mal definido, difuso, sordo, eh, mal localizado. La localización en su gran mayoría es difusa. Se debe a la baja densidad de inervaciones viscerales y una extensa divergencia de las conexiones del sistema nervioso central y la parte visceral. A ver, un momentito, chico, voy a conectar mi cargador, si no se va a irse la batería. Ya, a ver. A ver, cargador. Ya está cargando ya. La localización del dolor visceral vamos a tener en varios puntos referidos. Ahí vemos en la figura un punto A o el primer punto que está localizado aproximadamente en epigastrio, que va a haber Doctor, un dolor referido. Sí, su pantalla se ve negra. no está. A ver, un rato. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, ahí se está viéndose bien, ¿no? Sí, Sí, ahora sí, doctor. ya. Entonces, puede haber un dolor referido a ese epigastrio, especialmente la parte vesicular, de vías biliares, estómago, páncreas. Un dolor referido hacia la parte media en mesogastrio, que puede ser un cólico a nivel intestinal, ¿ya? Especialmente intestino delgado, y también un dolor del páncreas, que puede referirse hacia mesogastrio. Y un dolor a nivel de marco colónico, que se localiza a predominio en hipogastrio, que viene a ser un dolor en colon o en intestino grueso, y también dolores que son referidos de órganos geniturinarios, de la vejiga, un dolor de la parte ginecológica, especialmente en las mujeres, un dolor prostático, etc. Un dolor somático parietal, básicamente su origen es a nivel del peritoneo parietal, que va a cubrir la parte de la pared interna del abdomen y va a estar inervado por las fibras nerviosas espinales desde D7 hasta L1. Sus características en su gran mayoría son bien localizados, por eso cuando nosotros tenemos una de las características o de, de los ejemplos que podemos poner en relación a este dolor es la apendicitis. Entonces, la apendicitis comienza con una cronología de Murphy, donde el dolor es a nivel de epigastrio inicialmente, después llega hacia el mesogastrio, y cuando ya el dolor está comprometiendo la parte peritoneal, se localiza en fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, un dolor parietal
de peritoneo es bien localizado, especialmente en el lugar donde está comprometiéndose el órgano o el compromiso peritoneal. Un dolor referido, vamos a tener dolores referidos, en esta figura se ve mejor, dolores referidos de... Vamos a ver qué pasa con... Un dolor referido de la vesícula, que puede estar localizado hacia el hombro, hombro derecho, hombro izquierdo. Dolor del páncreas, que dolor inicial es en epigastrio a mesogastrio y puede referirse hasta la parte posterior en cinturón. Del apéndice que hablamos, un dolor referido hacia epigastrio, mesogastrio y después cuando hay un compromiso mayor se va localizándose en el lugar del órgano, en este caso en la fosa ilíaca derecha. De igual forma, en la parte del riñón, un dolor referido de la región lumbar que se va a irradiar hacia la parte anterior y si es un cólico vesicular por una litis vesicular puede llegar hacia la parte inguinal y hacia izquierda o derecha dependiendo del riñón que esté comprometido. En la etiología, una etiología intraabdominal, puede haber una inflamación peritoneal, perforaciones, peritonitis, apendicitis, diverticulitis, pancreatitis, colecistitis, etc. Trastorno de la mucosa visceral. En la mucosa visceral, úlceras pépticas, enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis infecciosa, Crohn produce bastante dolor, esofagitis, obstrucciones viscerales, obstrucción intestinal, obstrucción biliar, cólico renal, distensión de alguna de las cápsulas, como la cápsula de Gleason en la parte del hígado, especialmente una hepatitis viral, hepatitis A, o una inflamación muy aguda del hígado, donde este hígado crece y lo que duele es la cápsula de Gleason, ¿no? Y produce un dolor intenso por el crecimiento del hígado o por la hepatomegalia. El síndrome de Buchiari, pielonefritis aguda, abscesos tubováricos, quistes de ovario, endometritis, embarazo ectópico que produce dolores también por distensión del peritoneo que está cubriendo o de la cápsula que está cubriendo a ese órgano. Trastornos vasculares a la cabeza, isquemias intestinales, problemas arteriales de trombosis arterial a nivel de las mesentéricas y condición a isquemias intestinales, aneurisma de aorta abdominal, infartos esplénicos, necrosis tumoral, trastornos funcionales, síndrome intestino irritable a la cabeza Crohn, dispepsia funcional o colitis inflamatoria, mejor dicho, síndrome intestino irritable es un dolor idiopático que produce inflamación a nivel intestinal, dispepsias funcionales, dismotilidad esofágica, gastroenteritis viral y algunas causas extraabdominales, enfermedades neurológicas, radiculopatías, herpes zóster. Es muy frecuente el herpes zóster, especialmente en personas mayores o en personas que han tenido herpes, de acuerdo al dermatoma que esté localizado. Si está localizado a nivel abdominal, van a producir de forma secuelar neuropatías posherpéticas a nivel abdominal. Y el paciente viene y se queja por dolor abdominal. Y donde en la localización justo donde tuvo herpes los años anteriores, ¿no? O los meses anteriores. Fibromialgia, que también está de moda, enfermedades cardiotorácicas, neumonías agudas, infarto de miocardio, que están localizadas especialmente a la altura de o infradiafragmáticas, en zonas infradiafragmáticas, un dolor en epigastrio, en persona mayor, en persona diabética, pensar también en un infarto de cara inferior que puede estar condicionando ese dolor, ¿no? Neumotórax, empiemas, infartos pulmonares, enfermedades torácicas, metabólicas o tóxicas, mejor dicho, metabólicas como la uremia, produce dolor, cetoacidosis diabética, produce dolor en epigastrio, mesogastrio, porfiria, algunos venenos también pueden condicionar picadura del insecto, etcétera. Enfermedad de Addison. Bueno, estas son las causas que ya hemos visto.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es muy importante la historia clínica. Preguntar al paciente desde cuándo está comenzando el dolor, cómo ha sido la evolución, cuál es la característica de este dolor. En semiología hemos visto diferentes tipos de características y de forma indirecta nos pueden estar indicando en qué, pues, qué órgano puede estar afectado. La exploración física también, en semiología han visto en la exploración física lo que se tiene que evaluar, inspección, palpación, percusión y auscultación, pero no es en ese orden a nivel abdominal. En cualquier otro lugar podemos explorar físicamente en cualquier orden, pero en la parte abdominal lo que sí tenemos que tomar en cuenta es de que primero tenemos que inspeccionar y auscultar antes de palpar y percutir, porque al momento de palpar y percutir puede haber una alteración de los ríos hiroaéreos y nos pueden dar falsos positivos. Primero se escucha antes de palpar y percutir. Pedir algunas pruebas complementarias, ver y tener en cuenta toda la lista de diagnósticos diferenciales, como hablábamos en una apendicitis como ejemplo, podemos tener hasta 15 diagnósticos diferenciales por una apendicitis, entonces tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido. De acuerdo a la edad, también nos va a darnos algunas posibles etiologías, ¿no? La parte del sexo también. Un ejemplo, paciente mujer, posembarazada de hace unos 2, 3 meses aproximadamente, que viene con dolor abdominal en epigastrio, distensión abdominal, ríos hiloarios disminuidos, no hace deposiciones. Lo primero que podemos pensar es en una pancreatitis. ¿Por qué? Porque los pacientes en el embarazo, las mujeres, por la progesterona condiciona a haber una éstasis a nivel de tubo de vías biliares y condiciona la producción de litiasis vesicular. Y después del embarazo, esa éstasis disminuye, o mejor dicho, aumenta el movimiento peristáltico a nivel de vías biliares, comen algo de grasa, aumenta el peristaltismo, sale un cálculo y condiciona a producir una pancreatitis. Vamos a ver si pueden hacer algún trabajo, también podría ser una opción. Ver la incidencia de pancreatitis en posembarazadas. Es alta. Me atrevería a decir más del 50% de los pacientes que tienen pancreatitis han tenido o son posembarazadas hasta un máximo de 2 años. Entonces, desde el posembarazo inmediato hasta casi los 2 años es muy frecuente de que las mujeres tengan pancreatitis por la producción de cálculos que han tenido durante el embarazo, ¿no? Algunos antecedentes personales, los antecedentes quirúrgicos, también hemos visto como antecedente quirúrgico dolor abdominal por vías y adherencias, se les hace endoscopía, colonoscopía, tomografía, todos los exámenes posibles, siguen teniendo dolor. Estos pacientes se les hace una laparoscopía exploratoria y se encuentra brías, ¿no? Se libera brías y mejora bastante el dolor. La localización, el tipo de dolor, la intensidad del dolor, la cronología, los factores que puedan aliviar síntomas asociados, los factores de riesgo que puedan tener estos pacientes, etcétera. También hay que tomar en cuenta en la anamnesis. Los patrones de dolor puede ser intenso y puede aumentar en una sola y disminuir, como es la línea A. Puede haber patrones intermitentes, patrones que tienen una progresión de forma permanente y que llegan hasta un tope, aumentando el dolor, que esa es una característica de una pancreatitis, en algunos casos, una pancreatitis, y un dolor como una apendicitis, que comienza el dolor de forma leve y poco a poco empieza a ascender y se hace un dolor muy intenso en muy poco tiempo, ¿no? Como el gráfico de algunos síntomas acompañantes, fiebre, náuseas, vómitos. Dependiendo de la característica del dolor abdominal, puede tener síntomas ginecológicos, anorexia,
melenas, si tiene problemas gastrointestinales como hemorragias digestivas, cambios defecatorios, dolores que son muy clásicos en niños, un dolor abdominal en mesogastrio, que tiene cambios en la frecuencia defecatoria, en algunos momentos hacen deposición de medias sueltas, mejoran, se estriñen, etcétera, y eso es muy característico de algunos parásitos, como la yardia. Y algunos factores, el examen físico, los factores que pueden condicionar la edad, si el paciente es inmunocomprometido o no, el alcoholismo, problemas cardiovasculares, algunas comorbilidades, etcétera. ¿Ya? Entonces, el otro, el examen físico, vamos a ver lo que decíamos. Primero observar, auscultar y después palpar y percutir. No se hace al revés, no se palpa y se percute antes de auscultar especialmente. ¿Ya? Algunos signos para definir algunos puntos, McBurner, Robsit, SOAS, Bloomberg, etcétera, para definir. Acá vemos los cuadrantes. Podemos dividir en 4 cuadrantes o en 9 cuadrantes, y de acuerdo a eso hay algunos órganos que podemos discernir o definir de acuerdo a la ubicación, ¿no? Entonces vamos a palpar de forma superficial inicialmente y después de forma profunda. Algunos puntos dolorosos del signo de Murphy, me imagino que eso han visto bastante bien en semiología, que es diferente a la cronología de Murphy. El punto de Murphy es para definir vesícula biliar y la cronología de Murphy es la secuencia cronológica del dolor abdominal para una apendicitis que comienza en epigastrio, mesogastrio y se localiza después en fosiliaca derecha. El punto de McBurney es para definir apendicitis, ¿no? El signo de Tolkien-Robsing es para definir apendicitis, donde se aprieta en la fosiliaca izquierda y se descomprime de forma brusca, igual que el Bloomberg. El signo de Dunphy también para apendicitis. Todo esto me imagino que han visto en lo que en semiología. Signo del obturador, signo del SOAT, Bloomberg para definir apendicitis. ¿Qué exámenes auxiliares tenemos que pedir? Mínimo un hemograma completo, donde esté todos la celularidad a nivel del hemograma, glóbulos blancos, glóbulos rojos, el hematocrito, la hemoglobina, las plaquetas, perfil de coagulación, la parte metabólica, glucosura, creatinina, electrolitos, amilasa, lipasa, calcio, un examen completo de orina, ver la semiología o preguntar por la semiología urinaria. Muchos pacientes vienen con cólico renal, con cólico referido de la parte lumbar, y otros que se localizan en la parte lumbar y se va hacia la parte inguinal anterior, con unas orinas colúricas o hematúricas que pueden estar indicando una litiasis renal, ¿no? Haga beta-HCG para ver problemas ginecológicos, especialmente embarazo ectópico, exámenes bacteriológicos en heces, en orina, etcétera. Radiografía simple de abdomen de pie en decúbito o una radiografía de tórax también, para ver especialmente en abdomen una radiografía simple de pie para ver obstrucciones, cuadros obstructivos, especialmente colon izquierdo, una obstrucción intestinal, una ecografía abdominal, renal, ginecología para definir algunas otras causas. Si hay alguna otra duda, la tomografía nos puede ayudar en intususcepción, especialmente a nivel intestinal, problemas intestinales. Electrocardiograma para descartar un problema de dolor referido del corazón por un infarto de cara diafragmática. Acá vemos una radiografía de abdomen, o de tórax, mejor dicho. Y en la radiografía de abdomen vamos a ver niveles al lado derecho y una radiografía como en monedas apiladas, un cuadro de una obstrucción a nivel intestino delgado.
Y cuando hay niveles al lado derecho, una obstrucción a nivel del intestino grueso. Acá también vamos a ver radiografía de abdomen de pie o simple de abdomen, donde va a haber una obstrucción baja y vemos ahí unos niveles, distensión del colon, al lado derecho también distensiones del colon, del marco colónico, engrosamiento de la pared de la vesícula, una colecistitis aguda, una pancreatitis, aumento del tamaño de la cabeza de páncreas. Al lado derecho, en imágenes tomográficas, aumento de la vesícula con aumento de la pared de esta, donde se ve pues muy inflamada, engrosamiento de esa pared, abscesos hepáticos que tiene su pared que divide el absceso del hígado. Nosotros tenemos que tomar en cuenta de que los exámenes auxiliares nos van a ayudar a corroborar lo que estamos pensando. Lo que quería hacerles un comentario en el absceso hepático especialmente, en qué pensar o cuándo pensar en un posible absceso hepático, en un paciente diabético o inmunosuprimido que tiene dolor en hipocondrio derecho, está haciendo fiebre y en algunos casos puede venir con ictericia. En ese momento podemos estar pensando en un absceso hepático, paciente inmunosuprimido, paciente diabético, el riesgo de que haga algunos cuadros infecciosos es mucho más alto y es muy frecuente encontrar abscesos hepáticos en este tipo de pacientes. Entonces, los exámenes nos ayudan a definir, a corroborar lo que estamos pensando, a confirmar el diagnóstico o también a excluir algunas otras posibilidades, ¿no? Hay algunos grupos especiales en la parte de dolor abdominal, como en mujeres en edad fértil, hablábamos, problemas ginecológicos, en ancianos también, el problema más obstructivo, problemas crónicos, en pacientes inmunosuprimidos, no solamente VIH, sino también pacientes diabéticos, podemos tener algunas etiologías características, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra conducta terapéutica inmediata? No nos olvidemos, muchos de nuestros pacientes vienen por emergencia y tenemos que manejar de forma inmediata. Pueden descartar de que no sea un problema quirúrgico o de que sea un problema médico. ¿Qué es lo que le tenemos que poner en la terapia? NPO, no nos olvidemos. Muchas veces solamente nos enfocamos al tratamiento antibiótico, al tratamiento farmacológico y nos olvidamos del tratamiento por vía oral o la nutrición. Entonces, el NPO o nada por vía oral es muy importante en este tipo de pacientes. Eso puede exacerbar el tránsito intestinal si estamos teniendo cuadros de problemas de obstrucción, puede exacerbar este cuadro de obstrucción, aumentar el tercer espacio. Si a la larga este paciente es potencialmente quirúrgico y le damos dieta o algún tipo de dieta por vía oral, podemos extender las complicaciones posibles porque el anestesiólogo no va a querer operar a este paciente por el riesgo de aspiración y vamos a tener que esperar de que pasen mínimo 8 horas en NPO para que ingrese al manejo quirúrgico. El antibiótico, dependiendo frente a qué paciente estamos, analgesia, primero definir la causa específica y después dar analgésicos a estos pacientes. Si nosotros no definimos que es un paciente quirúrgico y damos analgésicos, podemos enmascarar el cuadro y a la larga podemos complicar al paciente. Entonces, un paciente con dolor agudo, lo que tenemos que hacer es clasificar de forma adecuada. ¿Y quién clasifica? El médico. Definir si es un cuadro médico, donde lo va a ver el internista,
o un cuadro quirúrgico. Y de acuerdo al cuadro quirúrgico, la prioridad que pueda tener ese paciente. ¿Ya? Si es un cuadro quirúrgico que se puede manejar de forma ambulatoria, como una colecistitis, sea analgésicos, se apacigua el dolor, se calma la inflamación y podemos programar de forma ambulatoria. O es un cuadro de emergencia, como en una apendicitis o un embarazo ectópico o un quiste de ovario a pedículo torcido, etcétera. En un típico abdomen agudo quirúrgico que encontramos un dolor agudo intenso, con gran compromiso intestinal, inclusive una posición antálgica. Pues puede estar el paciente séptico, tóxico, cuando la evolución es de varias horas. Si empezamos a tener una perforación de víscera hueca, vamos a tener un abdomen en tabla, es literal, es dura esa pared abdominal. Va a haber ausencia de ruidos ciroaéreos, una leucocitosis con desviación a la izquierda. Recordemos que los bastones en desviación a la izquierda es por encima de 400. Un neumoperitoneo, que en la radiografía de abdomen podemos encontrar en la parte de las cúpulas diafragmáticas, cuando hay una perforación de víscera hueca. Etiología de tratamiento quirúrgico inmediato: a la cabeza, apendicitis, obstrucciones intestinales, perforación de víscera hueca, colecistitis, aneurisma de aorta abdominal, un aneurisma roto, trombosis mesentérica, causas ginecológicas, quistes de ovario, embarazo ectópico, torsión testicular que también va a producir un dolor a nivel abdominal, una apendicitis aguda. Eso van a ver mucho más aún en cirugía, pero hay que tomar en cuenta de que la apendicitis aguda es la primera causa de abdomen agudo en persona joven. Puede llegar hasta 40% y también tiene un componente un tanto hereditario, se dice. Si en la familia alguien ha tenido apendicitis, la posibilidad de que tenga algún familiar cercano es posible. Y hacer toda la signología, ¿no? Entonces hay que examinar de forma adecuada, hay que ver si tiene Murphy positivo, cronología de Murphy, punto de McBurney, Bloomberg, SOAT, Robson. Inclusive hay un signo característico de apendicitis que es parecido al israelí para evaluar riñones, pero en la parte de la fosa ilíaca derecha, y a la descomprensión se localiza mejor este dolor al momento de ponerle en decúbito lateral izquierdo, ¿no?, al paciente. En la fisiopatología, al parecer es por una obstrucción de la luz apendicular, por un fecalito o por una hipertrofia de folículos linfoides que pueden condicionar una obstrucción a este nivel y producir una inflamación del apéndice. Secuencia: la cronología de Murphy, dolor en epigastrio, mesogastrio y fosa ilíaca derecha, acompañada de náuseas, vómitos y anorexia, fiebre o febrícula en algunos casos. Los cambios de localización del dolor está relacionada a la cronología de Murphy. La exploración física es muy importante. Y hay que ver también la evaluación de los pacientes y tratar de no enmascarar el cuadro, ¿no?, dándoles analgésicos. Y acá vemos toda la signología que podemos evaluar para descartar una apendicitis. Y hay algunas situaciones específicas que nos puede dar una apendicitis no muy típica, ¿no? En edades extremas, en niños, es muy difícil descartar una apendicitis. Muchas veces es mejor manejar con una apendicitis y operar antes de que se complique, ¿no? Porque no nos da una característica muy clásica de una apendicitis. Las tomografías nos pueden ayudar a diferenciar esta tipia de la signología de apendicitis y nos puede dar una imagen mucho más específica. Lo que hablábamos, algunos antiinflamatorios, antibióticos, analgésicos pueden modificar el curso clínico de la apendicitis y enmascarar estos cuadros. O
Cuando el dolor es referido hacia la parte posterior, hacia la parte testicular, hacia la parte supina, etcétera, podemos pensar en alguna otra característica de ese apéndice, un apéndice retrocecal, retroilial, o con dirección hacia el suelo pélvico, etcétera, que puedan enmascarar un poco o no dar una característica clásica de la apendicitis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver los leucocitos, desviación a la izquierda hay una leucocitosis, las complicaciones peritonitis localizadas, difusas, otras complicaciones que van a producir hilio paralítico, mecánico, flebitis, sepsis de origen abdominal, que son una de las complicaciones cuando no evaluamos de forma adecuada la apendicitis. Entonces, el apéndice ingresa un paciente por emergencia con dolor abdominal en epigastrio y al momento de examinar al paciente encontramos algunos puntos característicos clásicos como el McBurney, Robson, SOAT, cronología de Murphy, que nos estén indicando apendicitis, pero a la par hay que estar descartando las 15 causas de apendicitis: salpingitis, endometritis, infecciones urinarias, diverticulitis de Meckel, este, mm, cólicos renales, una litiasis renal, inclusive una colecistitis, una colitis, divertículos colónicos del lado derecho, herpes zóster, fiebre tifoidea, embarazo ectópico, quiste de ovario, salpingitis, ya hemos dicho, creo, etcétera. ¿No? Hay un montón de patologías posibles para descartar apendicitis que tenemos que tomar en cuenta. Ya, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta de dolor abdominal? Vamos a ver ingesta de cáusticos, que es otra patología muy frecuente en nuestro medio. Para eso vamos a ver un caso clínico: varón de 6 años que ingiere de forma accidental un cáustico y presenta de forma inmediata dolor torácico y cialorrea. Es evaluado de forma inmediata por un médico en un centro de salud, uno de ustedes, puede ser cuando estén haciendo su serum, donde encontramos lesiones a nivel de orofaringe. Se refiere a un hospital para su estudio y tratamiento. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros primero tenemos que diferenciar frente a qué tipo de paciente estamos y frente a qué tipo de ingesta estamos. No todas las ingestas de sustancias desconocidas tenemos que hacer lavado, como es en el caso de los venenos. Ingesta de campión, que es uno de los venenos, ingesta de paratión, organofosforados, organoclorados, etcétera, o medicamentos inclusive, hacemos lavado gástrico. Pero cuando son cáusticos o ácidos, en ese caso no tenemos que hacer ningún tipo de lavado, porque si no lo que vamos a provocar va a ser de que todo lo que está produciendo o lo que está coleccionado en el estómago regrese hacia el esófago y pueda lesionar mucho más aún que al momento de ingerir. En las primeras 12 horas de ingreso se realiza una endoscopía alta para valorar lesiones esofágicas y establecer el pronóstico. Se indica una dieta líquida y sale de alta a su domicilio en 24 horas, dependiendo que encontremos. Y al control posterior no refiere ninguna molestia, ¿no? Paciente mujer de 25 años de edad, previamente sana, quien consulta al servicio de emergencias por presentar sensación de pirosis y dolor abdominal posterior a la ingesta de cáusticos, ácido muriático, de forma voluntaria por problemas personales. Y ahí, hablando algo de psiquiatría, muchas personas adultas o desde jóvenes inclusive
quieren cometerse algún daño por alguna situación personal, ¿no? Ya toman venenos o ya toman algunas sustancias como cáusticos. Pueden ser ácidos o puede ser lejía. En este caso, ácido muriático, que produció al parecer una lesión a nivel esófago. Al ingreso se encuentra la paciente quejumbrosa, depresiva, con ligero dolor abdominal en epigastrio sin signo de irritación peritoneal, sin otros hallazgos en el examen físico. Se realiza exámenes, leucocitosis en el hemograma, radiografía de tórax normal, radiografía simple de abdomen normal y una endoscopía. Y en endoscopía vemos que hay edema, eritema con membranas friables al momento del paso del equipo y hay lesiones con sangrado, ¿no? Y a nivel de antro, hay una mucosa pálida con material necrótico y fibrinoide. ¿Qué es la diferencia de un álcali? Como es el caso del niñito, ¿no? De 6 años, que la lesión va a ser más en esófago y en este caso cuando es ácido muriático o cualquier tipo de ácido, la lesión mayor es en estómago. Y acá vemos a nivel de antro, donde es la zona donde hay mayor acidez, más el ácido que se ha tomado, va a haber lesiones necróticas con fibrina, inclusive muchos de los pacientes vienen con obstrucciones a nivel pilórica que a la larga se les tiene que hacer algún tipo de cirugía. La paciente presenta hiporexia en la evolución, emesis, náuseas constantes, por lo cual se realizó una nueva endoscopía donde se va a ver cicatrices y fibrosis en el antro, con una retracción importante y una estenosis pilórica secundaria. Y acá vemos la lesión, ¿no? Ahí hay un puntiforme con una estenosis pilórica y eso condiciona a que tenga un síndrome pilórico, náuseas, vómitos y sensación de reflujo. Ingestión de cáusticos en niños, el 80% de las lesiones por agentes cáusticos ocurren en niños menores de 5 años porque no saben qué es lo que están tomando. Es importante indicar al familiar de que si tiene cáusticos en su casa, por cuestiones de protección en los niños, no hay que poner en envases donde el niño puede asumir de que es otra cosa, ¿no? Como en este caso, en envases de gaseosa, en latas de comidas, muchas veces ponemos cáusticos y el niño asume que es algo de eso y toma de forma involuntaria, ¿no? Y en los adultos ya también es de forma mucho más voluntaria por tratar de suicidarse y es muy infrecuente que sea pues de forma accidental. Los tipos de agentes cáusticos pueden ser ácidos o álcalis. Como les indicaba, los ácidos van a lesionar más el estómago y los álcalis más a nivel de esófago. Los ácidos limpiadores, líquidos de baterías, antioxidantes, etcétera, y los álcalis a la cabeza la lejía. En la fisiopatología, un ácido lo que va a producir es coagulación proteica, por ende va a haber una pérdida de agua, va a producirse una escara en la mucosa, pero tiene un menor poder de penetración. Pero el álcalis ya también va a producir una liquefacción tisular, saponificación de la grasa, trombosis capilar, desnaturalización de las proteínas, retención de agua, quemadura térmica por hidratación y tiene un gran poder de penetración. Y en su gran mayoría, cuando él es gran volumen de lo que toma, ya sea la persona adulta o infante, si es lejía, puede producir hasta perforaciones esofágicas. La gravedad de las lesiones depende de la naturaleza y la composición química del producto, la concentración, la viscosidad, la cantidad ingerida, tiempo que permanece en contacto con las mucosas. Por eso es muy importante no provocarle las náuseas y los vómitos en este tipo de pacientes, porque puede lesionar mucho más.
En fase aguda, dolor abdominal inmediato, orinofagia, vómitos, náuseas, edema, úlceras en la mucosa oral. Puede presentar disnea, cialorrea, estridor. Forma de presentación grave, puede producir shock y una muerte precoz dependiendo del compromiso de la mucosa. Complicaciones tempranas, mediastinitis, cuando hay perforaciones hacia el mediastino, especialmente en esófago, peritonitis, perforaciones del estómago, neumonitis química, cuando hay una aspiración hacia las vías respiratorias de lo que he ingerido, produciendo también abscesos pulmonares. Y en la parte secuelar, disfagia, estenosis esofágica, el paciente te va a indicar de que no puedo comer o tomo líquidos, pasa, pero cuando como algo de sólidos ya no está pasando. Saciedad precoz, cuando hay estenosis, especialmente a nivel pilórico. Náuseas y vómitos, cuando hay estenosis pilórica y por ende lo que decimos, cuadros de un síndrome pilórico, ¿no? Obstrucción gástrica. Y esto sí quiero que entiendan. Cuando nosotros tenemos alguna lesión o nos provocamos lesiones tanto en esófago o en estómago, el riesgo de producir algún tipo de cáncer es mayor. Puede llegar hasta 3.000 veces mayor que la población en general cuando es en esófago. Y en estómago puede aumentar el riesgo más de 10 veces la posibilidad de hacer cánceres. De igual forma, en personas que han tenido este problema de ingesta de cáusticos, ácidos, etcétera, que en población en general. El diagnóstico es básicamente clínico, la anamnesis es muy importante, los síntomas y el examen físico nos va a ayudarnos a diferenciar algunas complicaciones y ver el producto que he ingerido. Es muy importante y por eso la práctica les va a hacerles o les va a ayudarles a diferenciar algunas cosas. Suponiendo un paciente que ingresa por ingesta de cáusticos y es mecánico, ¿no? Dice que se ha querido matar, un poco tranca que se quiera matar con lejía. Posiblemente va a ser con un ácido, ¿no? El ácido de batería. Entonces ya estar pensando en qué otra cosa podría ser. Mujer, lavandera, no sé, que está lavando su ropa, etcétera, y la posibilidad de que, y su esposo en ningún momento nos comenta que tiene alguna mecánica o que tiene carros, etcétera. Podemos pensar más en lejía, ¿no? Ingesta de cáusticos por lejía, un álcali. Las imágenes radiológicas nos van a ayudarnos a diferenciar perforaciones, enfisemas, enfisemas a nivel mediastino o enfisemas subcutáneos. Y de acuerdo a eso vamos a definir qué otras complicaciones podría tener ese paciente como mediastinitis, neumonitis, etcétera. A la cabeza mediastinitis, ¿no? Una endoscopia digestiva alta nos va a ayudarnos a estadiar, a ver la característica de la lesión. ¿Y cuándo se tiene que hacer? Entre las 6, inclusive hasta antes de las 48 horas. Más allá de las 48 horas no está indicado hacer una endoscopia de inmediata al paciente. Hay que esperar ya unas 2, 3 semanas para ver la secuela. Nos va a permitir determinar si hay alguna lesión en la mucosa, la localización de las lesiones, la extensión, la severidad, etcétera. Está contraindicada cuando hay una obstrucción de vía aérea superior, signos y síntomas de perforación. Por eso es importante, paciente que ingresa por ingesta de cáusticos, tomarle una radiografía de tórax, ver enfisemas, no hay enfisemas, podemos hacer la endoscopía y si hay enfisemas, hacer una tomografía. Si el paciente está inestable o está en shock, igual no está indicado la endoscopía. Y en pacientes más de 48 horas de haber ingerido, tampoco está indicado. Los criterios endoscópicos, vamos a ver una esofagitis, una gastritis cáustica, que va desde el 0, 1, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, etcétera. De acuerdo a eso, vamos a ver los hallazgos endoscópicos, donde hay mucosa normal, edema, exudados, úlceras,
lesiones pequeñas, extensas, etcétera, y de acuerdo al pronóstico, que puede ser bueno desde un estadio 0 hasta un paciente con alta morbimortalidad que puede llegar hasta un 65% en un estadio 3B. Acá vemos un Sargara 1, donde hay solamente inflamación, Sargar 2A, donde ya hay lesiones fibrinoides, Sargar 2B, donde ya hay lesiones mayores, Sargar 3A, donde hay lesiones con úlceras, y Sargar 3B, las úlceras y fibrinas son mucho más extensas y la lesión es mucho mayor, ¿no? Entonces acá vamos a ver imágenes de una perforación a nivel de estómago, donde encontramos imágenes de aire en la región infradiafragmática. ¿Qué es la diferencia en relación a esta placa de esófago, donde hay enfisema? Hay unas imágenes al costado del esófago, como unas manchitas medias negras. Entonces, ¿qué son? Son las de enfisema, que nos va a tratar de definir que puede ser que sea una, este, una mediastinitis, ¿no? O que pueda condicionar producir una mediastinitis. Acá lesiones de esófago con estenosis esofágica. Acá una lesión amplia de esófago, un esofagograma o una radiografía de esófago contrastado, donde se ve una estenosis bien marcada en tercio medial de esófago. El tratamiento, medidas generales, hay que prestar especial atención en el aspecto hemodinámico y respiratorio en este paciente. En la parte respiratoria, porque puede haber microaspiraciones a nivel de vías respiratorias, neumonitis por lo que ha tomado, o también puede haber trastorno hemodinámico por una mediastinitis. En ese caso hay que liberar vía respiratoria, intubar al paciente, hacer una intubación endotraqueal, si fuera necesario, infusión de fluidos endovenosos, NPO siempre a todos los pacientes. Sonda nasogástrica no está indicado. Anteriormente se consideraba colocar una sonda nasogástrica, pero si hay una lesión a ese nivel, ya sea en estómago o en esófago, y la lesión inicial es muy friable, podemos producir hasta perforaciones dependiendo de la ubicación de la lesión, si es en esófago o en estómago. Corticoide y antibiótico profilácticos. Hacer una cirugía y hacer una derivación hacia el yeyuno para darle una nutrición enteral. Contraindicaciones: lavado gástrico, inducir al vómito, carbón activado, purgantes, etcétera, no está indicado. Las dilataciones, eso ya son ya como secuelas en este tipo de pacientes, especialmente en pacientes que tienen estenosis esofágica. Se puede definir lo que les decía, si no le hemos hecho una endoscopía antes de las 48 horas, esperar a 2 a 3 semanas para ver las secuelas. Y en ese momento definir dilataciones con Savary, que son dilataciones con bujías o con balones, método de Turger, etcétera, son algunos procedimientos que se tienen que hacer. Acá vamos a ver, corticoides locales podemos utilizar para que no se forme mucha fibrina. Las imágenes que están al lado izquierdo inferior, ahí vemos los dilatadores, balones, Savarys, etcétera. Y al lado izquierdo inferior vamos a ver las secuelas de estenosis que puede haber en esófago. Y la cirugía de emergencia, siempre y cuando haya una hematemesis severa, signo radiográfico de perforación visceral o abdomen agudo o necrosis cáusica extensa. Y la cirugía de reconstrucción, una esofagoplastía cuando la lesión o el compromiso del esófago es muy grande. Actualmente ya no se practica mucho la esofagoplastía, inclusive en pacientes con perforaciones esofágicas, y se prefiere poner stent
recubiertos para tratar de disminuir uno la estenosis y para tratar de cubrir la perforación. ¿Qué medidas tenemos que hacer en los pacientes? Ver si tiene perforación o no. Para ver la perforación, una radiografía de tórax o de abdomen. Eso nos va a ayudarnos a ver si hay aire en cúpulas diafragmáticas o enfisema. Si hay enfisema, estamos frente a un paciente con perforación. Si hay perforación, no se hace endoscopía, no se puede clasificar el Sargar. Si no hay perforación, podemos hacer una endoscopía y clasificar frente a qué tipo de Sargar estamos. Si la perforación es muy severa, especialmente a nivel de estómago, se puede mandar a cirugía para que corrija la perforación y que disminuya el riesgo de hacer peritonitis química, que puede complicar más al paciente. ¿Qué otras cosas tenemos que tomar en cuenta? La inestabilidad hemodinámica, si tiene disnea, estridor, algún tipo de inestabilidad, etcétera, y valorar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. De acuerdo al Sargar que podamos tener, Sargar 0, 1A, 1B, o 1, 2A, 2B, 3A, 3B, podemos definir el alta médica del paciente, Sargar 0, alta, Sargar 1 a 2A o 2A, tratamiento sintomático, y Sargar 2B, 3A, nutrición enteral. Y un Sargar 3B es una lesión mucho más severa, entonces hay que mandar a cirugía de forma inmediata. Entonces es importante que nosotros hagamos una buena evaluación anamnésica en los pacientes que tienen ingesta de cáusticos, definir qué tipo de sustancia es la que ha ingerido, si es un ácido o es un álcali, y de acuerdo a eso hacer el manejo y estar pensando cuál puede ser la lesión mayor que pueda tener este paciente. Si es un álcali, que es la lejía, la lesión va a estar en su gran mayoría localizada en el esófago y de acuerdo a la cantidad de ingesta, definir nuestra acción que vamos a tomar y las posibles secuelas que pueden tener. Y si es un ácido, la lesión mayor es a nivel de estómago, especialmente en antro. Como secuelas, estenosis pilórica, síndromes pilóricos, náuseas, vómitos persistentes. Manejo, el manejo básicamente se hace de las secuelas de estenosis esofágica. Para ver la extensión de la secuela hay que hacer una radiografía de esófago contrastado para ver a qué nivel está la estenosis y cuán grande es, y de acuerdo a eso hacer el plan de dilatación esofágica. De igual forma, a nivel de la estenosis pilórica, hacer una endoscopía de control y ver cuál es la secuela pilórica que ha quedado. Dependiendo del compromiso, se puede estar dando una nutrición enteral por una zona entero-yeyunal, una nutrición yeyunal sin necesidad de colocar una sonda nasoyeyunal. Eso puede condicionar a producir lesiones o mayor lesiones, perforaciones, etcétera. A ver, un rato, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Adriana, chicos, ¿alguna pregunta? Creo que no, doctor, todo está claro. Ya. Y en la parte de cuerpos extraños, en esófago, que es otra emergencia, una emergencia clínica, especialmente en pacientes pediátricos, requiere una extracción a la brevedad posible. De preferencia, tiene que extraerse este cuerpo extraño en menos de 72 horas, un máximo de 5 días, algunos dicen, porque el riesgo de producir ulceraciones donde está localizado este cuerpo extraño puede producir a la larga hasta perforaciones o mayores complicaciones. Doctor, no se observa bien las diapositivas. A ver, a ver. ¿Se ve lo que estoy compartiendo ahora? No. Es que está a la mitad.
Ahora, Igual, si lo invierte su celular, doctor. así. A ver, vamos a ver. Ahora, Sí, ahora mejor sí. igual. No, está bien, ahora sí está bien. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer el tránsito esofágico lo más antes posible para evitar algunas complicaciones y esto es muy frecuente en niños que en adultos, ¿no? Los lugares donde se puede impactar estos cuerpos extraños a la cabeza es a nivel del esfínter esofágico superior, donde está el músculo cricofaringio, donde está más o menos a 15 a 17 centímetros de la arcada dental superior. Puede también impactarse en el arco aórtico a 23 centímetros aproximadamente, o a nivel del bronquio izquierdo a 27 centímetros, o en el esófago distal, a su paso por el diafragma donde está el esfínter esofágico inferior. Entonces, en esas zonas se podría impactar cualquier, eh, mm, cualquier sustancia o cualquier objeto, mejor dicho, que puede ingerir el paciente pediátrico o en algunos casos hemos visto también impactación en pacientes muy adultos o añosos, ¿no? Esto puede facilitar el atrapamiento de los cuerpos extraños en el esófago, lo que hablábamos. Puede haber un anillo esofágico que puede condicionar de que no pase este cuerpo extraño. Algunas membranas, divertículos, estenosis pépticas, especialmente en pacientes que tienen mucho reflujo. Algunas lesiones como cáncer o pólipos que también puede condicionar el atrapamiento. La mayoría de cuerpos extraños van a pasar hacia el estómago, pero dependiendo de la edad y del grosor de este cuerpo extraño, podemos encontrar en esófago. El diámetro, a diámetro más grandes que el esófago puede estar en el esfínter esofágico superior, se puede enclavarse o en el esfínter esofágico inferior. Acá vemos algunas imágenes como cepillos, también hemos visto cepillos de dientes, cucharas, fijadores, monedas grandes, monedas llaves, botones, aretes. Me acuerdo de que un paciente pediátrico en el Hospital del Niño vino por emergencia y ahí tenemos que explicar al paciente y al familiar, a su mamá o al papá con el que esté viniendo, qué es lo que estamos pensando encontrar o qué es lo que se ha tragado el paciente, ¿no? Entonces vemos alfileres, vemos aretes, los huesos de animales, hueso de pollo, la batería de relojes, las baterías planas especialmente, las pepas de ciruelo, de durazno, que también se impactan en los niños. En su gran mayoría de los niños es por curiosidad o porque están jugando con el material que se van a tragar y de forma inesperada pues se lo pasan, ¿no? Y también tener mucho cuidado en estos pacientes que tienen trastornos como pacientes secuelares de parálisis cerebral, trastornos en su conducta que puedan condicionar a estar tragándose algunos materiales, ¿no? Clavos, agujas, prótesis, eh, evaluar bien la cavidad oral, especialmente en pacientes añosos que tienen prótesis. Hemos visto muchos de los pacientes que ingresan por emergencia, por otra patología, y en la estancia hospitalaria se desprende alguna de las prótesis o coronas de los pacientes y se tragan y producen una obstrucción a nivel de esófago, ¿no?
Y la parte intencional o la ingesta intencional de cuerpos extraños en adultos es básicamente en pacientes psiquiátricos, en pacientes que tienen alteración del sensorio o pacientes que tienen algunas prácticas como los tragaespadas, tragasables, ¿no? ¿Y dónde se ubica o dónde se localiza? Especialmente en lugares donde hay estenosis, ya hemos hablado de la parte anatómica, o estenosis pépticas, que es muy frecuente, especialmente en personas mayores. Y lo que sí tenemos que tener cuidado también es en la comida que están ingiriendo estos pacientes, ya sean pacientes psiquiátricos, pacientes pediátricos o adultos mayores, el pedazo de carne que puedan estar masticando y que ingieren, ¿ya? El hueso, si tiene hueso o no, esta, esta carne, si están comiendo pescado o no. El hueso de pollo es muy frecuente de que se impacte a nivel de esófago. Hueso de frutas, la ciruela, etcétera, durazno. Las tabletas muy grandes cubiertas también condicionan que se pueda atragantar el paciente o quedarse en una porción donde hay una estenosis esofágica. El polvo de las tabletas puede condicionar esofagitis. Mm, Una de las pastillas que puedan condicionar esofagitis muy frecuentemente es el paracetamol. Entonces, al momento de tomar paracetamol hay que tomar con bastante cantidad de agua o de líquidos. Las cápsulas endoscópicas antiguamente eran muy grandes y producía obstrucciones, especialmente en estenosis, ya sea de esófago superior o en estenosis del esfínter esofágico inferior, y condicionaban pues la no progresión de esta y la extracción endoscópica, ¿no? En los adultos el impacto alimentario es de forma más frecuente por una obstrucción a nivel del esófago, mayormente por fragmentos grandes de carne, porque no masticaba de forma adecuada, la deglución ha sido muy rápida y muchos pacientes, especialmente los pacientes añosos, pasan los alimentos casi hasta sin masticar, sin tener una buena masticación adecuada, especialmente en pacientes que tienen pues un aumento del apetito, que quieren deglutir lo más antes posible y se atoran con pedazos grandes de alimentos, ¿no? O con los dientes, que al lado la corona de los dientes o algunos objetos que tienen en la boca que no necesariamente son de características de alimentos. Pacientes que tienen trastornos de conducta, pacientes encarcelados, bueno, que son algunos pacientes que se degluten pues navajas, agujas, ya en la parte de la anestesia general que también puede condicionar al momento de hacerle algún procedimiento dentario y se le pone anestesia y el paciente ni se da cuenta que está deglutiendo alguna prótesis o las pepas de los frutos también. En los niños, muchos de los padres no se percatan de la desaparición de algunos objetos. Por eso se recomienda que si el paciente es pediátrico, menos de 5 años, no exponer algunos materiales o algunos objetos delante del niño que pueda meterse a la boca o pueda este, tragarse, ¿no? Al momento de meterse a la boca. Y lo único que tiene el paciente, pues es una sensación de ahogo, tiene una sensación de querer vomitar o cialorrea, dolor,
llanto persistente, entonces hay que tomar en cuenta esos puntos y ver la posibilidad y no descartar la posibilidad de que sea pues un cuerpo extraño que está teniendo el niño, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente presenta? Disnea, polinia, tos, sibilancias o disfonía también, que pueden estar condicionando de que este objeto que se atraganta o que se ha tragado, que puede estar yendo hacia la parte bronquial. En ese caso, lo que hay que hacer es una evaluación por neumología para que le haga ya no una endoscopía, sino este, mm, un fibrobroncoscopía para definir dónde está este cuerpo extraño, ¿no? En personas pediátricas muchas veces es muy difícil definir qué es lo que se ha atragantado o se ha tragado. En personas adultas es mucho más fácil preguntarle, examinar o hacer una buena anamnesis. ¿En qué momento fue la ingesta de este objeto? ¿Cómo comenzó los síntomas? Son importantes. En su gran mayoría son bolos alimenticios que encontramos en personas adultas o huesos de animales, de los alimentos, ya sea de pescado o de pollo, de cordero, que también en algún momento hemos encontrado. Con gran frecuencia, los objetos que tienen puntas son los que se obstruyen o más en en el esófago, especialmente en el esfínter esofágico superior. Hay una sensación de cuerpo extraño, dolor lacerante en la mucosa esofágica o dolor punzante, ¿no? ¿Y qué es lo que va a producir? Dolor torácico, incapacidad para deglutir, va a tener arcadas, sensación de querer vomitar, una sensación de ahogo dependiendo de la localización. Si está en el esófago superior, va a haber una sensación de ahogo que va a estar comprimiendo de forma extrínseca la parte de vías respiratorias. Cialorrea. El diagnóstico es importante, la evaluación clínica, muy minuciosa. Los síntomas del paciente nos van a indicar dónde podría estar el objeto. La exploración endoscópica nos ayuda a definir y tratar de extraer cuidadosamente ese objeto que ingiere el paciente. Y lo que sí tenemos que valorar es la posible perforación o una obstrucción que se tenga que manejar de forma quirúrgica, ¿no? Entonces, si ese objeto no se retira en menos de 72 horas, el riesgo de que haga una perforación, ulceraciones, y a la larga secuelas de estenosis es mucho mayor, es mayor. Es importante que nos indique qué tipo de comida ha ingerido, si tenía hueso, no tenía hueso. Entonces, la historia ocupacional puede ser muy útil para incluir posibles peligros. Muchos pacientes que trabajan con algunos objetos pueden tener alguna sensación de ingesta o nos puede dar alguna idea, ¿no? de qué es lo que ha podido ingerir el paciente. El diagnóstico radiológico nos ayuda a hacer una radiografía de esófago para definir si hay algún objeto metálico, hay una imagen de algún hueso o qué característica tiene ese objeto que está produciendo esa obstrucción o si ingirió el paciente. Como en este caso, al lado izquierdo vemos una imagen de una moneda. Al lado derecho, de forma lateral, la moneda que está a nivel de tercio casi medio de esófago. Acá también una moneda a nivel de ya ingreso de tórax. Al lado izquierdo vamos a encontrar una especie de alfiler
que que al parecer es un piercing que se desprendió y se trabó y está a nivel de estómago aproximadamente. De igual forma acá, monedas, al otro lado hay una especie de alfiler que está a nivel de estómago, que tiene característica metálica. El manejo endoscópico es el procedimiento de elección para el diagnóstico y tratamiento de los cuerpos extraños, no solamente en esófago, sino en estómago también. Y es muy importante, previo a la endoscopía, hacerle un estudio radiológico para definir a qué altura está. Entonces, si el paciente tiene sintomatología respiratoria, puede ser que esté a nivel de esófago superior, y si no tiene mucha sintomatología, puede estar en esófago inferior o en estómago, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a definir a qué altura podría estar ese objeto, ese cuerpo extraño. Y la radiografía también, si por A o B, por endoscopía, ya no se logra detectar hasta estómago, pues lo que podemos hacer es una secuencia programada de radiografía de abdomen para ver cómo está yendo ese tránsito intestinal y si se logra expulsar o no. Más allá del estómago, uno de los puntos claves de obstrucción podrían ser a nivel de la válvula ileocecal, que es muy frecuente de que objetos muy grandes o clavos especialmente puedan producir un cuadro obstructivo a ese nivel, y en ese caso tendríamos que llamar al cirujano para que entre por cirugía y pueda extraer ese objeto. Acá vemos una moneda por endoscopia que se está extrayendo, una chapa a nivel de estómago, un hueso con una lesión eritematosa al lado derecho, que al parecer está produciendo una laceración. ¿Qué accesorios de extracción tenemos? Pinza cocodrilo, pinzas endoscópicas, trípodes, eh, balones, sobre tubos, etcétera. Complicaciones, si se actúa de forma inmediata, tiene pocas complicaciones o no es muy frecuente las complicaciones. Cuando empieza a aparecer perforaciones o hemorragias, cuando este cuerpo extraño dejamos más allá de 72 horas, la posibilidad de que empiece a perforar, lesionar, ulcerar es mayor y por ende pueda producir hemorragias. Los huesos, los palillos de dientes, las espinas de pescado, los clavos, etcétera, pueden producir lesiones que a la larga puedan condicionar sangrados, ¿no? Y ulceraciones y perforaciones. Caso clínico, paciente masculino de 7 meses de edad, originario y residente del Distrito Federal, que cursó con amenazas de aborto desde el primer trimestre y parto pretérmino, sin complicaciones de nacimiento, en peso, a ver, desarrollo psicomotriz normal. A ver, me parece que esto se ha filtrado. Este caso sí. Este, al mes, al mes y medio previo, inicia su padecimiento, un mes y medio previo a la tos seca que está teniendo el paciente, predominio matutino, emetizante, náusea nosante, se acompaña de fiebre de hasta 39 grados, frecuencia cardíaca, un pulso de 92, acude con sus papás a urgencias en 2 ocasiones, siendo manejado como un cuadro respiratorio con nebulizaciones y antibióticos, donde se le agrega un estridor al llanto y dificultad respiratoria.
por lo cual se ingresa a hospitalización. Los síntomas incluyen dolor torácico, cialorrea, en ocasiones disnea, debido a la compresión de la disfagia o de la faringe, mejor dicho. Se le solicita una radiografía de abdomen y se encuentra una imagen a nivel de esófago medio aproximadamente, o esófago superior, a nivel del cuello. Se le realiza una endoscopía y se encuentra un cuerpo extraño. Estos cuerpos extraños de estos aparatos del cable, ¿no? Que son unos conectores. Entonces, que al parecer ese cuerpo extraño era la causa de toda la sintomatología respiratoria, acompañado de la cialorrea, de la dificultad para deglutir, etcétera. Y como tenía un canal interno este cuerpo extraño, no tenía mucha sintomatología digestiva, ¿no? De un cuadro obstructivo claro, un poco de cialorrea y más dificultad respiratoria. Entonces, es importante pensar en pacientes pediátricos en un cuadro de una ingesta de cuerpo extraño si tenemos cuadros respiratorios, cuadros de cialorrea, dolor torácico, sí. Entonces, en ese caso, fue importante sacarle una radiografía y al momento de sacar la radiografía se detectó un cuerpo extraño en el esófago superior aproximadamente, ¿no? Entonces, es importante explicar a los papás de que en pacientes pediátricos menores de 4 o 5 años tenemos que tener una vigilancia mayor y no exponerle a objetos pequeños que puedan meterse a la boca y que puedan tragarse de forma involuntaria, ¿no? Entonces es importante explicar a los pacientes y también explicar al paciente o al familiar cuando suceda esto, traerlo por emergencia, ya sea a un centro de salud o al hospital para que se le hagan los estudios respectivos y no esperar más allá de 72 horas. Muchos de los pacientes que tienen ingesta de cuerpos extraños esperan 24, 48, 72 horas pensando de que se va a pasar el cuerpo extraño y no les va a producir ninguna lesión. Pero mucho más aún, si nosotros no estamos de forma inmediata, ese cuerpo extraño podría dar algunas consecuencias y complicaciones como perforaciones, ulceraciones, estenosis secuelares y hemorragia si son objetos punzocortantes, ¿no? Entonces es muy importante eso. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que ya tienen clases a las 2, me decían. Sí, doctor, por favor. ¿Ya alguna pregunta? No se ha entendido, se ha entendido, más o menos. Ya. Entonces, ya Gabriel, quedamos para otro día para recuperar lo de las clases del martes, ya, porque estas son las clases de la semana pasada que no hicimos. Vamos a ver si a mediodía podemos hacer, tal vez mañana, o a las 2 de la tarde podríamos hacer clases. Mañana no sé si tendrán clases ustedes. Sí, doctor, tenemos cardio a los 2. 2. Ujú. Ujú. Ya nos ponemos de acuerdo, tal vez el fin de semana completamos las clases. O el lunes Ya, me dices, ¿no? A partir de las 8 de la noche están libres, porque están rotando nefrología martes, jueves y sábado. sí, doctor. Ya, coordinamos nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Ya, ya, doctor, Eh, gracias. ya con los chicos que nos toca rotar hoy día, que rotamos una parte o más, nos faltaba completar. Mañana ingresamos todos, por favor, para hacer la rotación mejor. ¿Ya? Ya, doctor, No se olviden. gracias. Ya nos vemos. Chao, chao. Ya, doctor. Adriana, me mandas la grabación, por favor. Ya, doctor, a su correo le voy a enviar. ¿Ya? Sí, sí. Ya, Ya, ya nos doctor, vemos. Chao, gracias. chicos. Cuídense. Chao, chao.
You.